Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Señor, alabado sea tu nombre, bendita sea tu palabra, guíanos en el poder del Espíritu Santo para ser fiel. Yo sea fiel hoy predicando las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. Unge, Señor, unge, que haya verdadera respaldo, Señor, en estas palabras y que el Espíritu Santo las aplique. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. 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 Listo, hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama El mundo los oye. El mundo los oye. Hermanos, en esta cita vemos 3 veces la palabra mundo. Ellos son del mundo, hablan del mundo, el mundo los oye. Es diferente el significado aquí de la palabra mundo a los versos, por ejemplo, del 1 al 3, en el que se refiere a la Tierra, digamos, al planeta Tierra, para decirlo de alguna manera. Dice, muchos falsos maestros han salido por el mundo. Es decir, ahí se refiere a donde vivimos, a la Tierra. Aquí significa gente del mundo hostil a Dios y a su pueblo. Gente del mundo, o sea, la gente que vive en este planeta que es hostil a Dios y a su pueblo. Esto lo dice Kistemaker. Los falsos profetas son del mundo, dice acá. O sea, se refiere aquí a los falsos profetas. Ellos son del mundo. Derivan sus principios, ahí cometas y existencia de ese mundo de hostilidad en el cual Satanás gobierna como príncipe. Sus enseñanzas, opiniones y valores son ateas y anticristianas, aunque digan creer en Cristo. Lo que los falsos profetas dicen es persuasivo, ya que el mundo los oye. Ese es el problema, que los oyen. El mundo concuerda con la enseñanza de los falsos maestros y de este modo participa en su oposición a Dios. ¿Por qué los oyen? Porque ellos también son del mundo. O sea, los falsos maestros son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Los falsos maestros, dice Matthew Henry, hablan al mundo conforme a sus máximas y gustos, como para no ofender a los hombres carnales. El mundo los aprueba, progresan rápido y tienen muchos seguidores como ellos. El mundo amará a los suyos y los suyos le amarán. Hermanos, ellos son del mundo, los falsos profetas son del mundo, hablan del mundo, el mundo los oye y tristemente, hermano, tiene muchísimos seguidores porque la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo vamos a hablar, ellos son del mundo. En el segundo capítulo, el mundo los oye, el mundo los oye. Y en el tercer capítulo, ¿de dónde somos y a quién oímos? Primer capítulo, ellos son del mundo. Ellos son del mundo, dice la primera parte de la cita, y por eso hablan del mundo. Entonces vamos a hablar primero de ellos, de los falsos maestros que pertenecen al reino de las tinieblas y hablan conforme a ese reino, hermanos, conforme a esos principios, conforme a sus filosofías torcidas. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. En Juan 8:23 dice algo similar. Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo. Cristo les está hablando. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces primero vamos a mirar, ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Los falsos, esto lo dice también John Hill, o también no, lo dice John Hill porque no mencionaba nada de él. Los falsos profetas y maestros, o sea, cogiendo la cita base, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Ellos estaban en el mundo con el espíritu del anticristo. Se refiere también a lo que estaba pasando en ese momento. El evangelista Juan, o en esa primera carta de Juan, está hablando de lo que estaba pasando allí. Estaban como esos falsos maestros estaban como vinieron al mundo bajo la contaminación, culpa y dominio del pecado. O sea, seguían igual. O sea, por lo menos internamente seguían igual. Su corazón no había sido transformado. No estaban regenerados, estaban en la carnalidad y aún vivían en las tinieblas. Pertenecían a este mundo, caminaban según su curso bajo la influencia del Dios de este mundo, que es Satanás, que los llevaba al error.
eran sensuales, entregados a lujurias mundanas, buscando las cosas del mundo. Suponían la piedad como fuente de ganancia, sacando provecho de las personas. Su naturaleza, disposición, principios, prácticas, fines y puntos de vista eran mundanos, hermano. Diferente, muy diferente a Cristo y sus apóstoles. Hermanos, ellos son del mundo. Vamos, aquí voy a explicar. Hablemos del mundo. Lo primero que quiero decir es que el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. En 1 Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, se refiere a las personas principalmente. A las personas. Satanás tiene un reinado, o un principado más bien, no un reinado, porque el rey es Cristo, un principado temporal bajo la soberanía de Dios, pero hermano, tiene poder. Tiene poder. No creemos que Satanás hoy esté atado, hermano. No creemos. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, es que mire, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, hermanos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo no veo ningún atamiento de Satanás acá. Lo veo muy activo a Satanás en esta tierra. Me perdonarán las otras corrientes, hermano, pero no puedo aceptar eso, hermano, porque la Biblia ni la realidad me lo muestra, ni el sentido común me lo muestra. Hermano, Satanás gobierna este mundo. El mundo está bajo su dominio. Todo el sistema del mundo está bajo su dominio. El gobierno civil está bajo el dominio de Satanás. Las falsas religiones están bajo el dominio de Satanás. Los principios que rigen este mundo, sus modas, sus filosofías, hermano, gobierna a través de la gran Babilonia, a través de la política, de la religión y de la gente, hermano. Todo este sistema. Y aunque también sabemos, hermano, que este sistema, como dice la Biblia, la semilla de mostaza, el reino de los cielos empieza a crecer conforme arrancó, digámoslo así, en el Nuevo Testamento, va a ir poblando de alguna manera o llenando toda la tierra con el Evangelio, pero aún así no ha sido derrocado ese reino maldito, hermanos. Aún tiene ese principado temporal, aún son usurpadores. ¿Cuáles son esos deseos del mundo? O sea, ¿qué es lo que rige ese mundo? ¿Cuáles son los principios que rigen ese mundo? Que rigen al mundo. Bueno, 1 Juan 2:16 nos da una luz. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, esas son las cosas que rigen al mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo en algún sermón expliqué esto. ¿Qué son los deseos de la carne, hermano? Todo lo que tiene que ver con el pecado y la concupiscencia, todo lo interno, todo lo que brota de adentro, hermanos. La lascivia, la lujuria, la impureza, todo lo sensual, la glotonería, la embriaguez, los deleites, los placeres, hermano. Todo eso son los deseos de la carne. Eso es como cuando el Señor les dijo a ellos que todo lo malo sale del corazón y menciona una cantidad de pecados. Son todos ellos. La carne se opone al espíritu, y por eso esa carne, hermano, esos deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios en el mundo. Nosotros también tenemos esa lucha, hermano, pero no somos esclavos de ella. Combatimos y luchamos y vamos venciendo. Hay otra cosa que dice ahí, los deseos de los ojos. Es relacionado, todas están las tres relacionadas, pero aquí digamos que sobre todo es la codicia, la avaricia, porque eso va por los ojos son la lámpara del cuerpo, dice, la lujuria, hermanos, lo sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo eso gobierna este mundo. Dígame si no, hermano, mire la publicidad, es esto, y cada vez más. Deseos de la carne, deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, hermanos,
tiene que ver todo con la fama, el éxito, el poder, el estatus, el reconocimiento, el orgullo, la vanidad, hermanos. Entonces, todo esto rige el mundo, hermanos. Todo esto son los principios del mundo. En eso se basa, esa es la filosofía del mundo de una u otra manera. Hermano, y nosotros, usted y yo, vivíamos bajo esos principios del mundo y gobernados por Satanás. Lo dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, estábamos bajo ese lazo del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermano. Ya no vivimos bajo esos principios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, es similar a lo que dice 1 de Juan 2, que leímos ahorita. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces todas esas cosas gobiernan al mundo, son los principios del mundo, y nos dice que los falsos maestros son del mundo. Por eso hablan conforme al mundo. Ahorita más adelantico vamos a seguir explicando lo que ellos dicen. Hermano, y ese mundo, el mundo hostil, no la tierra en sí, sino el mundo hostil, las personas aborrecen a Cristo. Yo mencioné esta cita hace 8 días. Aborrece todas las palabras, el mensaje que dice Cristo. Dijo: a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Habíamos dicho, ¿por qué lo aborrece? Y yo había dicho eso también hace 8 días. Porque le expone Cristo, la palabra de Cristo, la Biblia, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, expone lo malo de la bondad del ser humano, lo malo de sus buenas obras, sus trapos de inmundicia, sus pecados, sus obras que son inútiles, hermano, para agradar a Dios. Las intenciones de su corazón perverso, malvado, su depravación y su inmundicia. Eso lo aborrece el mundo y por eso no quieren las palabras de Cristo. Yo les decía también hace 8 días que Cristo no se congracia con ellos y no hay palmaditas en la espalda, hermanos, a la vida pecaminosa e hipócrita del mundo, hermanos. Por eso el mundo lo aborrece. Aunque ellos le digan a usted: yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo, pero no sigo a su pueblo. En realidad, ¿por qué no quieren seguir a su pueblo? Porque su pueblo proclama las palabras de Cristo. Ellos siguen a un falso Cristo, no al Cristo que los llama al arrepentimiento. Definitivamente, hermano, el mundo, ese mundo hostil, no nos conoce por ser hijos de Dios, al cual ellos tampoco conocen. Lo dice también 1 de Juan, en el capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, esa es la razón, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, hermanos. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios y ya sabemos que no todo el mundo es hijo de Dios. El mundo, las personas son criaturas de Dios. 1 de Juan 1:2 dice: a los que recibieron a Cristo les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, vivimos bajo los principios de la casa de Dios, hermano, bajo los principios del reino de Dios, del reino de Cristo, y esos principios los aborrece el mundo y por eso el mundo no nos conoce. Nos desconoce el mundo. Hermanos, el mundo, no encajamos en el mundo. Si usted encaja en el mundo, preocúpese, hermano. Usted tarde que temprano no encaja ya. No encaja. Llega a un trabajo, de pronto al principio lo miran bien, pero va pasando los días, las cosas, hermano, y ya no empieza a encajar. Ya no empieza a encajar. No estamos en sus círculos, hermano. No pertenecemos a sus círculos. Somos extraños para ellos. Somos raros, somos diferentes. Somos un pueblo peculiar, hermano. Cuando recuerda que prediqué eso hace unos meses. Somos un pueblo, dice, por esto el mundo no nos conoce, hermano. Somos raros para ellos. Qué bueno, hermano. La iglesia se ha empeñado, la falsa iglesia se ha empeñado sobre todo en los últimos 50 años en tratar de no verse diferente al mundo.
ha tratado de no verse diferente al mundo. Y eso ha sido un gran pecado, hermano. Un gran pecado. Y ojo, hermano, porque hay veces nosotros también terminamos haciendo eso para no vernos tan así. Hermanos, el falso creyente que es del mundo, porque el falso creyente es del mundo, porque aquí habla que los falsos maestros son escuchados, el mundo los oye, pero ¿quién los oye? Principalmente los que van a sus congregaciones, ¿no es cierto? Ellos también nos aborrecen. Dice, y lo explica, ¿por qué nos aborrecen, hermanos? Y no es jactancia, hermano, no es orgullo, y lo digo con humildad, hermanos, de verdad, y me da temor decirlo, porque ellos son esclavos del pecado y no pueden vivir como nosotros vivimos, hermano. Como Caín, que era del maligno, dijo dice 1 Juan 3, 11 al 13, como Caín son ellos, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La causa, también lo hemos explicado otras veces, hermano. Hoy hay muchas citas que hemos visto en muchos otros sermones. Hermano, la causa de que el falso creyente aborrezca al cristiano es por envidia, hermano. Esa fue la causa por la cual Caín mató a Abel. Nos envidian, hermano. Así ellos nunca van a decir, si yo te envidio. No, obvio que no lo van a decir. Pero eso es lo que muestran sus obras. Hermano, ellos son esclavos del pecado. Ellos son tibios, ellos son mundanos, carnales. Tienen una religión externa, hermanos. Y ellos envidian al verdadero creyente. Envidian el andar del verdadero creyente. Envidian la santidad del verdadero creyente. El esforzarse en una vida de pureza y sobre todo apartada del mundo, hermano. Ellos cuando ven a un cristiano así, les da rabia, les molesta, porque ellos no viven así. Eso es como cuando hay veces que no nos pasa, hermano, uno ve a un hermano obediente haciendo lo bueno y uno preferiría que no hiciera lo bueno, porque uno mismo se confronta y le ponen un límite alto que uno no quiere obedecer. Tengamos cuidado, hermanos. Esa fue la causa por la cual Caín mató a Abel, hermanos. Lo aborrecen. Por eso nos dicen toda clase de cosas, hermanos. Ya parece rayado, hermano, lo digo muchas veces: fariseo, legalista, fanático, religioso, puritano. Recuerde que a los puritanos, hermano, ese término es un término despectivo. Era un término que le decían a ellos allá en Inglaterra, en Europa, despectivamente: puritanos. Usted es un puritano. Y ellos por eso no podían vivir como querían vivir. Por eso vienen aquí al Nuevo Mundo, al norte, y hermano, fueron los primeros que llegaron allí. Y allá inicialmente intentaron vivir una vida cristiana, hermanos. Hermanos, uno ve muchos movimientos cristianos, inclusive de la Reforma, calvinistas, hermano, aborreciendo al puritanismo, hermano. Son como Caín, hermanos. Deberíamos alegrarnos. Deberíamos, es decir, no en envidia, sino decir: Dios mío, esa gente cómo intentó vivir para la gloria de Dios, hermano. Debe ser es un aliciente para decir: si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Amén. Hermanos, los falsos maestros son del mundo. Y como todos estos que viven bajo los principios del mundo, ellos promueven los principios de este mundo. Los falsos maestros son de abajo. Hermanos, y el Señor les dijo que si no se arrepentían y seguían viviendo de esa manera, en sus pecados morirían. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, 23 al 24. Les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso es que os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque vivían bajo los principios de acá abajo, les dijo Cristo. Ustedes son de acá abajo, ustedes hablan lo terrenal, ustedes hacen las cosas del mundo.
y en sus pecados van a morir. Deben arrepentirse, o si no, en sus pecados van a morir. No existen los mundanos en el cielo, hermanos. No existen. Eso no existe. Hermanos, y el Señor los llamó a eso, a que se arrepintieran, y ellos no lo hicieron, hermanos. Dios envió a Cristo, a su Hijo, al Hijo de Dios, a ofrecer salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, hermano. Entonces envió a la gente, sí, a la tierra, pero aquí específicamente a las personas. Se presenta, él viene a buscar, a salvar, pero el mundo lo rechaza, hermanos. Esas personas hostiles, esas personas que no se quieren arrepentir, esas personas lo rechazan y en sus pecados morirán. El mundo lo rechazó y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, los falsos maestros predican es para estas personas. Predican para consentir la carne, para consentir los ojos, para darles vanagloria a esas personas, para alimentar su ego y su vanagloria. Por eso, hermano, hablan del mundo, hablan de sus cosas terrenales, sus principios, sus mentiras, su sabiduría, hermanos. En Juan 3:31 dice: en Juan 3:31, esta es una cita parecida a la que ya leímos. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, hermano. Todos los falsos maestros son de esta tierra, son de abajo, cosas terrenales hablan. Igual, hermano, el falso creyente, escúchelos hablar. Si todo el tiempo hablan del mundo, bueno, pues eso es porque son de la tierra. Los falsos maestros, dice John Hill, hablan la sabiduría de este mundo. Lo que ellos consideran que es la sabiduría, no la verdadera sabiduría. Ellos claman tener el verdadero conocimiento y los principios correctos. Lo hacen con palabras seductoras de sabiduría humana. Hablan palabras hinchadas de vanidad. Seducen a las mentes vanas y carnales, predicando doctrinas de su propio gusto y al gusto de los otros. Carnal, ¿al gusto de quiénes? De los carnales, de los mundanos. Mire, aquí dice John Hill que ellos aborrecen, predican contra la pureza, o más bien a favor de la pureza de la naturaleza humana, es decir, diciendo que hay libertad de la corrupción original y el pecado de Adán. Es decir, ellos no creen que el mundo sea tan malo. Por eso confían tanto en los principios de este mundo, en los reyes de la tierra, en los príncipes de la tierra. Pero ellos, exacto, en la medicina, en la ciencia de esta tierra, ellos no creen que el mundo entero está bajo el maligno. Ellos, aunque hablen algunos de la depravación del ser humano, en su práctica no lo ven así, hermano. Solo hablan de eso para justificar sus propios pecados. Ellos también, algunos de ellos predican del poder en el hombre en sí mismo, de hacer lo bueno, de guardar la ley de Dios y de obtener el favor de Dios, sin la necesidad de la gracia eficaz. Solo una reforma externa, hablan de moralismo, para ellos eso es cristianismo. Muchos solo hablan de justificación, no de santificación, gracia barata, salvación por obras, ritos externos, hermanos. Todo lo cual es agradable a los hombres carnales, hermanos. Ya vamos a ver. Entonces los falsos maestros hablan del mundo. Los falsos maestros hablan blasfemias. Y el más grande blasfemo de la tierra es el papado, ¿no es cierto? Ellos hablan como la bestia, dicen mentiras del Dios verdadero, su pueblo y los que moran en el cielo.
Dice en Apocalipsis 13, del 5 al 6, también se le dio boca, está hablando de la bestia, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermano, esto describe muy claramente las blasfemias del Papa o del papado. Contra Dios, hermano. Dice blasfemias contra Dios. Bueno, él es un blasfemo. La silla de Pedro, la mal llamada silla de Pedro, es blasfema, hermanos. Blasfeman contra Dios. ¿Por qué? Porque se declaran, ya lo hemos visto, Santo Padre, cabeza de la iglesia y vicario de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Blasfeman contra Dios. Contra su nombre. Porque ellos tienen en su propio nombre, en el nombre, cuando los ordenan, alter Cristo, perdonar pecados. Entonces blasfeman porque solo Dios puede perdonar pecados. Otorgan indulgencias. El papado al Papa hace 2 semanas estaba ofreciendo a diestra y siniestra indulgencias plenarias. Pero ellos también blasfeman contra su tabernáculo, es decir, contra la iglesia, hermanos, contra el pueblo verdadero de Dios, hermanos. Ellos desprecian a la verdadera iglesia, ellos persiguen a los cristianos. Ellos se proclaman Santa Madre Iglesia y desprecian a la verdadera iglesia, hermanos, al tabernáculo de Dios. Y también blasfeman contra los que moran en el cielo, hermanos. ¿Por qué? Por la idolatría. Están rindiéndole culto y oraciones a los santos y a María. Están blasfemando contra los que moran en el cielo. Los beatifican. Les hacen oraciones. ¿Y sabe también cómo blasfeman contra los que moran en el cielo? Condenando a herejes que hoy están en el cielo, hermanos. Y lo han hecho por siglos, hermanos. Y llamando santos también a otros que hoy están en el infierno. Eso es verdad. Hermanos, y la iglesia, los falsos maestros no tienen problema con esto, hermanos. Aprueban esto. Y estoy hablando de los falsos maestros de la mal llamada iglesia cristiana. Hermanos, entonces los falsos maestros hablan blasfemias, aprueban esas blasfemias. Los falsos maestros hablan como dragón, hermanos. Lo dijo Apocalipsis 13:11, o dice allí. Ellos se muestran como mansos corderos, pero es solo un disfraz, hermanos. Esa es la bestia religiosa, la ramera, y de la cual todos los falsos maestros, más llamados cristianos, pertenecen. Después, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mire, pero hablaba como dragón. Entonces, hermanos, ellos tienen un disfraz de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. El papado lo hace, es evidente lo que hace el papado. Estos falsos maestros, todos, las hijas, en su nombre meten veneno mortal, herejías. Ellos hablan como mansos corderos, ellos predican un falso evangelio, un falso cristianismo, es decir, una falsa vida cristiana, un falso Cristo, otro espíritu, otro Jesús, un falso amor, paz, tolerancia, respeto, hermano. Por eso se presentan como mansos corderos. Eso es lo que hace el papado. Mansos corderos. Hagamos la paz mundial, todo este tipo de cosas. Somos todos hermanos, todos van a ir al cielo. El movimiento ecuménico es eso, hermano. Es hablar como manso cordero. O presentarse como manso cordero. Pero, hermano, ese es el lenguaje del dragón, hermanos. El lenguaje que viene del mismo infierno, hermanos. Ese no es el lenguaje que viene de Cristo. Ese no es el lenguaje que viene del reino de Cristo. Ese es el lenguaje del mundo, hermanos. Son ministros de Satanás disfrazados como apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, dice Corintios, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, hermanos. Entonces, hermanos, estos falsos maestros hablan ese tipo de cosas. También hablan seducciones mundanas, hermano. Segunda de Pedro 2, desde el verso 10, hermano, nos muestra que hablan mentiras, engaños, vanidades, hermanos. Leámoslos. Estos son falsos maestros y están en la iglesia. Desde el verso 10 voy a leer 10 al 14 y después leo 18 y 19. Ellos hablan seducciones mundanas. Miremoslos. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan. Miren. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Sigue en el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Ellos manchan la iglesia del Señor, quienes aún mientras comen con vosotros, toman la cena estos, dentro del pueblo de Dios, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues dice el verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, aquí solo voy a tomar lo que tiene que ver con lo que ellos hablan. Hablan seducciones mundanas. Ellos, aquí dice primero que hablan, hablan contra las potestades superiores, hermanos. Estos declaran, decretan, pisan al diablo, hermanos, pero no entienden ni conocen lo que significa la Biblia o lo que dice la palabra de Dios. Estos se recrean en su se recrean en sus errores, dice allí. Es decir, ellos enseñan y son ejemplo de libertinaje, mundanalidad, carnalidad, tibieza, hermanos. Se recrean, es decir, ellos lo que debería ser su vergüenza, se glorían en esas cosas. Y eso es lo que enseñan y son ejemplo para sus congregaciones. Por eso ellos hablan seducciones mundanas. Si el pastor lo hace, pues ¿por qué yo no? Si el pastor toma, si el pastor va a fiestas, si el pastor va a una misa, si va a un bautismo, y estos se recrean en sus errores. Ellos, aquí dice que seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué? Los mencioné arriba, predicando un falso evangelio, un falso cristianismo, un falso Cristo. Hermanos, les hablan de codicia, de avaricia y los desvían, hermanos. Hablan palabras infladas y vanas, dice allí también. ¿Qué son palabras infladas y vanas, hermanos? Ellos apuntan al ego del carnal. Hablan psicología, hermanos. El ego, el yo, el amor propio. Eres un campeón, ámate, quiérete. Bueno, todas estas cosas que hemos mencionado en otras ocasiones. Ellos prometen libertad. Prometen libertad. Eres salvo. Ya eres perdonado. Eres un hijo de Dios. No estás bajo la ley, bajo ese yugo. Estás bajo la gracia. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Pero son esclavos de corrupción, dice allí. Son esclavos del pecado. Están bajo el lazo del diablo. Le dicen a un carnal que ha sido libre cuando no ha sido libre, hermanos. En Judas es similar, hermano.
Voy a tomar algunas partes de allí, enfocándolo en que hablan jactanciosamente contra el Señor y de sus pecados. En el Judas 1:4, en la última parte dice, de Judas 1:4, dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 13 dice que es fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, como en Pedro decía, se recrean en sus errores. En el verso 15 al final dice, o lo voy a leer completo el verso 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Mire, habla de impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, hermano. Eso hacen los falsos maestros, hablan contra el Señor. Sigue en el verso 16, que dice que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermanos. Entonces aquí dice que niegan al soberano, a Dios, el único soberano. Sabemos, Dios no es Señor, Dios es Salvador, o Cristo es solo Salvador. Hablan de la justificación muy bien, pero no de la santificación. Dice aquí que espuman su propia vergüenza, hermanos. Ellos se jactan, son orgullosos, soberbios, hermanos. Creen estar firmes, pero andando en sus propios pecados. Recreándose en sus errores. Hermanos, su fin es perdición. Dice en otra carta, no recuerdo la carta, su fin es perdición, porque su Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, hermanos. Sigue diciendo que son impíos acá, impíos, es decir, están condenados, y la más densa oscuridad está reservada para los falsos maestros. Nos sigue mencionando que son murmuradores, estoy cogiendo las cosas de lo que ellos hablan, o lo que dicen, querellosos, cosas infladas, dicen, aduladores para sacar provecho, trasquilan a las ovejas, son interesados, sacan provecho del pueblo adormilado que no entiende. Hermanos, no los escuchemos, tengamos cuidado, ellos están dentro de la iglesia. Hermanos, mire, no los escuchemos. Miren lo que les dijo el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 8 al 9, de esa gran maldad por la falsa iglesia, aprobar a los falsos maestros, quererlos, consentirlos. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová, hermanos. Hermanos, tengamos cuidado con ellos, con sus engaños mundanos. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo, hermanos. Segundo capítulo, el mundo los oye. El mundo, es decir, los impíos, los no regenerados, los falsos creyentes, son de su misma naturaleza, pertenecen al reino de las tinieblas. Ambos son del mundo y por eso los oyen, y la gran mayoría los sigue, hermano, la gran mayoría. Yo, hasta donde tengo entendido, la Iglesia Católica Romana aproximadamente, oficialmente por lo menos, tiene alrededor de 1.3 millones de fieles, hermano. No tengo el dato exacto de las iglesias protestantes, pero hermanos, creo que son como 400 millones, 500 millones, una cosa así. Pero hermanos, la gran mayoría de esas iglesias son falsas, hermanos. Siempre hay un remanente. Yo hablaba con mi esposa en estos días y uno relaciona, o yo por lo menos relacionaba al reino de Israel, mejor dicho, a las 12 tribus de Israel cuando se dividen, con lo que es hoy el cristianismo. Uno veía el reino del norte, que era el más despreciable en idolatría. Uno relaciona eso con el catolicismo romano de hoy,
los ortodoxos rusos, bueno, todas esas corrientes que son afines. Y uno veía el reino de Judá, que no era tan malo, porque allá siempre quedó un remanente, el protestantismo de hoy. Hermanos, hoy la mayoría son mega iglesias, hermanos, mega iglesias, la gran mayoría los sigue. Y no porque en sí ser una mega iglesia sea malo, no. Es que desafortunadamente, hermano, la gran mayoría de mega iglesias están torcidas, hermanos. El mundo los oye, la mayoría los sigue, pues el mundo en su mayoría es impío o tiene una religión externa, hermanos. Dice John Hill, los impíos, mundanos, los no regenerados, asisten a su ministerio, aprueban lo que dicen, lo reciben con agrado y lo creen. Esto expresa tanto la calidad de los oyentes de los falsos maestros, que son esa parte del mundo que yace en la maldad, como la multitud de ellos, que son la mayor parte del mundo predicho por Cristo y sus apóstoles, los cuales engañarían a muchos. O sea, por un lado la calidad de los oyentes y por otro lado la cantidad. Muchos seguirían sus caminos perniciosos y atraerían a muchos discípulos tras ellos. No es de extrañar el número que los siguen, hermano, ya que tanto los predicadores como los oyentes y las doctrinas predicadas y escuchadas son iguales del mundo, hermanos. Por eso el mundo los oye, hermano. El mundo los oye. Hermanos, ¿el mundo a quién oye? El mundo, insisto, cuando yo hablo del mundo, estoy metiendo también a la falsa iglesia. El mundo, en Apocalipsis 13, del 3 al 4, vayamos de nuevo allá. El mundo oye a la bestia política, hermanos. Oye al brazo político, al Estado, a los gobernantes. Oye al papado, la adora y a Satanás, miremoslo. Y lo voy a aplicar también desde el punto de vista religioso, o sea, político pero también religioso. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, toda la tierra, el mundo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, viéndolo desde el punto de vista político, porque es que allá están los falsos cristianos siguiéndolos, hermano. Siguiéndolos. Y de alguna manera estos se comportan como falsos profetas de estos tiempos. Esta bestia política muestra sus maravillas. Políticamente hablando, decimos ¿quién como el Estado? ¿Quién como el Estado? Aquí dice ¿quién como la bestia? ¿No es cierto? Se maravilló la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón, diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como el Estado moderno? ¿Quién como ellos? ¿Quién nos dará de comer? ¿Quién nos dará salud? ¿Quién nos dará educación? ¿Quién nos dará prosperidad? ¿Quién hará nuestras carreteras si no es el Estado? Bueno, hermano, uno cada vez comprueba que privadamente todo eso puede salir sin intervención del Estado. Váyase a una vereda, ¿no es cierto? Nos ponemos de acuerdo, contratamos a alguien y construimos, hermano. Facilito, sin intervención estatal. Y más rápido, además, y más barato. Y sin corrupción, claro, pues es que eso es lo bueno de eso. ¿Quién como el Estado? ¿Quién nos dará todas esas cosas? ¿Quién mejorará nuestra economía? ¿Quién nos dará de comer? ¿Quién nos dará todo? Ahorita, religiosamente hablando, ¿quién como la Santa Madre Iglesia, como Roma? ¿Quién como la Santa Madre Iglesia? ¿Quién como ella, con esa institución tan grande, fuerte, oída, seguida? ¿Quién con ese sacramentalismo? ¿Quién con esa estructura? ¿Quién como la Santa Madre Iglesia? Hermanos, los no regenerados, los impíos, los mundanos, los ateos, los agnósticos, los religiosos y los falsos creyentes creen así, hermanos. Unos en un lado más que en otros, otros en el otro lado, pero creen así, hermano. Porque el mundo los oye, hermanos. El mundo los oye. El mundo oye, ya un poquito más enfocado, oye a la bestia religiosa, oye a la ramera, a los falsos maestros que son hijos de ella, para que adore a la primera. Dice ella también en Apocalipsis 13,
verso 12 al 14. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, el brazo religioso del mundo, todas las religiones, toda la ramera en cabeza de Roma, y todas las falsas iglesias y todas las falsas religiones hacen que adoremos a la primera bestia, hermanos. Y lo quiero enfocar es en el punto de vista el religioso llevando a lo político, hermanos. Todos sabemos que el papado está en la cabeza y el papado tiene estos dos brazos, pero lo quiero enfocar, hermanos, desde el punto religioso como lleva a lo político, hermanos. Esa alianza política religiosa incitan a adorar a la primera bestia, y el mundo los oye, y los falsos maestros, los falsos cristianos los oyen, con el asunto de obedecer ciegamente a las autoridades. Hay que obedecer a las autoridades, claro, hermanos, hay que obedecerlas, pero no cuando va contrario al Señor. Las autoridades son puestas por Dios, sí, hermano, es verdad, para que no haya tanta anarquía, es verdad, pero deben ser servidores de Dios, como dice Romanos 13, y no lo son. Entonces, hermanos, nos dicen cosas, nos decían, el cristiano es un buen ciudadano, nos decían en una antigua iglesia que estábamos hace muchos años. El Estado es el que sabe, ellos saben, ellos tienen sus asesores, ellos nos cuidan, estamos en buenas manos, hermanos, dicen ellos. Bueno, hace que ellos llevan a adorar a ese mundo, lo religioso lleva a adorar a lo político, hermanos. Es esa alianza política religiosa. ¿Quién es, hermano? ¿Cuál mundo? Ya se lo había dicho, el mundo religioso, las religiones, el falso cristianismo, el falso creyente, todos hablan parecido, hermano. Y el mundo, o sea, todos ellos que son el mundo, oyen estos discursos falsos, mentirosos, hermanos. Porque tienen cosas ciertas, parte es verdad. Habla como manso cordero. Recuerden que la segunda bestia habla como un manso cordero. Pero son dragones, hermano, porque lo están llevando a desobedecer al Señor. El mundo los oye. El mundo oye al religioso moralista. Vamos a Mateo 23, del 2 al 7. Oye al religioso moralista. Mateo 23, del 2 al 7. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces el mundo oye al mundo religioso. Los fariseos salían a las plazas y todos los saludaban, todos los seguían, todo ese mundo religioso lo seguía. El Papa sale creo que cada semana a dar no sé cada cuánto, todo el tiempo sale, hermano, y sale, mire, igualito, hermano, sale así y todo el mundo sale allá a hacerle, a saludarlo, a que le digan que es el enviado de Dios cuando no lo es. Bueno, hermanos, aquí dice que en la cátedra, otras cosas, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ellos se muestran intelectuales, estos falsos maestros. Digamos, hablemos de los falsos maestros en general, los del protestantismo. Se muestran intelectuales
se sientan en la cátedra de Moisés, dan sus seminarios, sus institutos, sus congresos, y hermano, y muchos de ellos con sana doctrina, por lo menos de labios. Ahí le dice que la cátedra de Moisés dicen y no hacen. O sea, hagan todo lo que les digan, porque lo que dicen muchas veces es correcto. Algunas veces se presentan solo de moralistas. Aquí dice que muestran sus obras para ser vistos por los hombres. Estos muestran sus obras, su caridad, su ayuda social, para ser vistos por los hombres. Y se muestran con estatus, porque mire, dice que aquí los saludan y los llaman rabí, rabí. Son ordenados, tienen títulos, son respetados y son reconocidos, hermano, estas personas. Pero hermano, el mundo, el falso creyente se deja impresionar por esas cosas, hermano, que Dios nos guarde. Se deja impresionar de lo externo, de la apariencia, de lo formal, de lo sacramental, de lo moral. O sea, cuando digo moral, el moralismo, el solo externo. Y por eso muchos los respetan, los siguen y los aplauden, hermano. El mundo los oye, hermano. El mundo oye este tipo de personas. Alguna vez le decía a un pastor que se paró aquí en esta iglesia a predicar. Yo le decía, estábamos hablando de alguna cosa de esas, de esos que él seguía, o que sigue todavía. Y él me empezaba a hablar bien de ellos, de sus cosas. Yo le decía, mire, a nosotros no nos impresionan esas cosas. Que es que estudió allá, que estudió acá, que hizo tal cosa, que hizo lo otro. A nosotros no nos impresiona. No nos va a impresionar con eso. El mundo los oye, hermano, a estos falsos. No nos dejemos impresionar, hermanos. El mundo oye a los ladrones y avaros. Oye sus disoluciones. Vayas a 2 de Pedro 2, del 2 al 3. Oye sus disoluciones, engaños, los aprueban porque no tienen discernimiento y además de eso son codiciosos. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, el mundo oye a los ladrones y avaros. Ellos se engañan con mercadería. Dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La teología de la prosperidad. Enlace. Ese canal es el más característico. Parte, siembre, declare, decrete. Todas estas cosas, hermanos, son unos engaños. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Parte, siembre, ¿cómo es que les dicen? Sí, declare, decrete, pero siembre que va a recibir al 100 por 1. Bueno, todo este tipo de cosas, hermanos. Hermanos, pero eso es lo más obvio, eso es lo que cualquiera se da cuenta, hermanos. Cualquiera sabe que eso está mal, hermano. O sea, tiene que estar uno tremendamente ciego, hermanos. Doble ceguera debe tener para no darse cuenta de una cosa como esa. Pero hay otros que están en círculos reformados, en el neocalvinismo, en coalición por el evangelio, en la iglesia moderna, hermanos, que también por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, vendiendo sus libros, vendiendo sus seminarios, vendiendo sus eventos, haciendo negocio de la iglesia, hermanos. Y además bien caros que si los venden. Hacen todas esas cosas. Entonces los engañan. Es que hay que ser excelente, hay que tener excelencia, hay que hacer todo con pulcritud, hay que no sé qué, hay que extender el evangelio, y claro, hermano, hay que extender el evangelio. Estamos de acuerdo, hermano. Pero lo que de gracia recibiste, de gracia das. Si no tiene para alquilar el mejor salón de Bogotá, no lo alquile. No lo alquile. No puede reunirse con otra iglesia. Se supone que cada iglesia tiene ofrendas y parte de esas ofrendas son para la evangelización. Úselas. Úselas, únase con otras iglesias, sea creativo.
ahí sí sea creativo. No estamos en contra del evento en sí, hermano. Estamos en contra es que hagan mercadería de esas cosas. ¿Y a quiénes engañan? A los creyentes que no tienen discernimiento. Los simples que todo lo creen. Al fácil de engañar. Este los justifica, hermano. Los aprueba. Porque también muchos de ellos son codiciosos. Y muchos oyen sus disoluciones. Sigamos, hermano. Ahí también en 2 de Pedro 2, pero en el verso 14 y en el verso 18 y 19. Algunas cosas las mencioné arriba, pero aquí voy a resaltar otras cosas. Dice que seducen a las almas inconstantes en el verso 14. En el verso 18 dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Les prometen libertad y son esclavos de corrupción. Yo ya leí esto arriba. Hermanos, estos seducen y el mundo los oye. ¿Cómo seducen y cómo el mundo los oye? Ellos hablan del cristiano carnal, el cristiano gay y el cristiano suicida. Esos tres tipos de cristianos lo mencionan hoy en la iglesia. Y ellos los oyen. ¿Por qué? ¿Quién lo oye? El carnal lo oye, el gay lo oye y el suicida, el que está pensando en eso, el que le parece, también lo oye, hermanos. El antinomiano, el que aborrece la ley de Dios, los oye. No estamos bajo la ley. Yo ya lo mencioné arriba, pero el antinomiano, ese es el antinomianismo, antiley, los oye. Ellos dicen palabras como nadie es perfecto. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, ya lo dije arriba. Estamos en el mundo, disfrute, viva. Predican un cristianismo fácil y el mundo lo oye porque quieren eso, hermanos. Son de la misma naturaleza. Son del mundo, por eso el mundo los oye. El inconstante los oye. El que está en dos caminos los oye. Es decir, el que siempre está con un ojo, con la mente, una parte en la iglesia y otra parte en el mundo. Los oye. Oyen de pronto a un predicador que predica fielmente. Uy, no, pero eso es tenaz, muy duro. Y de pronto van a otro que les aliviana la conciencia. Se terminan yendo para allá, aunque les estén diciendo mentiras. Estos son inconstantes, dice que se usan a las almas inconstantes. Ellos son los que los escuchan. Los que tienen un pie en el reino de Cristo y otro pie en el reino del anticristo. Un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. Son aquellos que siempre viven en el límite, se los he dicho otras veces. En el puedo, no puedo. Puedo, no puedo. No quieren alejarse lo más que puedan de la línea del pecado, sino quieren estar lo más cerquita de la línea del pecado y seguir perteneciendo a la iglesia. Son tibios, light, carnales, y muchos oyen sus seducciones. Sigamos, hermanos. El mundo oye a los mentirosos. Todos estos también, lo que he mencionado, también son mentirosos, pero aquí con respecto a la verdad doctrinal, oye sus engaños, sus fábulas, sus novelerías, porque son también carnales y mundanos. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos apartan la verdad del oído, o apartan de la verdad el oído, es decir, quitan el oído de la verdad. Estos quitan el oído de la verdad, realmente eso es lo que dice la cita. Entonces, pero estos les dicen esas cosas, apartan la verdad, digamos lo visto desde que apartan la verdad, apartan las verdades fundamentales del cristianismo, apartan la Biblia, apartan las grandes doctrinas, apartan la doctrina verdadera, la doctrina de la santidad, de la justificación exclusiva en Cristo, apartan la verdad del infierno, del pecado, de la separación del mundo, de una iglesia santa, hermanos.
y la cambian. ¿Por qué? Por cosas del mundo, por psicología, humanismo, cristianismo tibio, light, un cristianismo que ha sido hollado por el mundo, que no sala y que no es luz y que no alumbra. Pero ¿a quiénes, hermano? ¿Quiénes los oyen? ¿Quiénes oyen a estos mentirosos? Los que no tienen un cimiento firme en las escrituras, hermano. Porque apartan el oído de la verdad, el oído lo apartan. No están bien cimentados en las escrituras. Son hasta ateos, hermano, en el corazón. No creen lo que dice la Biblia, dudan de la Biblia todo el tiempo. Están secularizados. Creen más a las filosofías del mundo, a la psicología. Son ecuménicos también muchos de ellos, porque no creen en un único camino que es Cristo. Y ellos se amontonan entre ellos, hermanos, se buscan, se huelen entre ellos. Hermano, el mundo los oye a todos estos mentirosos, seductores, engañadores que hablan como dragón. El mundo los oye y ellos tienen muchos discípulos, hermano. Pues muchos van por el camino ancho, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ellos los hacen entrar por una puerta ancha, hermanos, y los llevan a camino de perdición, ciegos guiando a otros ciegos. Ambos caerán en el hoyo. El mundo los oye, incluida la falsa iglesia, y ella así lo quiere. Y mire cómo el Señor menciona esto tan terrible también allá en Jeremías. Cosa espantosa, o sea, dice, y la iglesia así lo quiso, así lo quiere. Es igual que los judíos en esos tiempos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, los aprueban. El Señor está diciendo lo mismo hoy, hermanos, y mi pueblo así lo quiere. Hay unos falsos profetas, unos falsos maestros, pero mi pueblo así lo quiere. El que se llama mi pueblo lo tolera. Ay, hermano, los tolera, el mundo los oye. La iglesia nominal los tolera con gusto. Los tolera a estos falsos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso hacen, hermano. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si alguna vez alguno de estos escuche un sermón de estos. Hermano, ojalá que sí. Ustedes falsos maestros, aunque tengan miles de seguidores, aunque sus templos estén llenos, aunque prosperen económicamente, aunque muchos acudan a sus seminarios, a sus eventos, a sus congresos, aunque sean respetados por el mundo, aunque sean alabados por reyes incluso, ay de ustedes, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ustedes son falsos profetas si el mundo los está siguiendo con ese mensaje mundano. Falsos maestros, y la más densa oscuridad está reservada para ustedes. Nosotros, por lo tanto, mientras tanto, y seguiremos, poniendo a prueba. Porque yo conozco, como le dijo el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, hermano. Debemos seguir haciendo eso, hermano. Eso no es falta de amor, al contrario, es amor, hermanos. Es amor para que estas personas no seduzcan a más almas inconstantes y los lleven a perdición. El mundo los oye a ustedes, el mundo oye a estos falsos. Nosotros no somos del mundo. Cerremos el oído a ellos y oigamos la voz de Cristo. Tercer capítulo. ¿De dónde somos y a quién oímos, hermano? Ellos son del mundo, los falsos, y por eso el mundo los oye. Nosotros, en cambio, no, hermanos. Oímos y seguimos la voz de Cristo. Amén. Tristemente, hermano, pocos nos oyen. Pero así es, hermano, así funciona. Leamos, voy a leer el contexto de Primera de Juan, capítulo 4, donde está la cita base, pero voy a leer del verso 1 al verso 6. Leamos, hermano.
El Señor ahí está haciendo, eso está en el contexto de que el Señor está haciendo una advertencia. Está haciendo una advertencia contra todos ellos, contra todos los falsos. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Hermano, reciba esto como palabra de... No, es que es palabra de Dios. Pero entienda que es palabra de Dios. Recíbala como tal, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar si ese es verdadero o es falso. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Yo hablé de esta cita hace 8 días. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, mayor que el diablo. Ellos son del mundo. Esta es la cita base. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, escúcheme hermano, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, hermano. Allí está, hermano. Aquí dice Matthew Henry: los cristianos que están bien familiarizados con las escrituras pueden discernir en humilde dependencia de la enseñanza divina a los que establecen doctrinas conformes a los apóstoles y a aquellos que los contradicen. O sea, si estamos bien familiarizados con la Biblia, hermanos, vamos a discernir el que viene de Dios y el que no viene de Dios. La suma de la religión revelada, hermanos, está en la doctrina de Cristo, su persona y oficio. Los falsos maestros hablan al mundo y el mundo los aprueba, nosotros no. La doctrina verdadera de la persona del Salvador, que saca a los hombres del mundo a Dios, es marca del espíritu de verdad, que se opone al espíritu de error. Mira hermano, la doctrina verdadera saca a los hombres del mundo, no los mantiene en el mundo, hermanos. Mientras más pura y santa sea una doctrina, más probable que sea de Dios. Tampoco podemos probar los espíritus por ninguna otra regla para saber si son o no son de Dios. Esa es la regla, hermanos. Hermanos, ¿a quién estamos oyendo, hermano? Nosotros no conocemos la voz de los extraños. Huimos de ellos, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, hermano. Si llega un falso profeta, hermano, un falso maestro, y acá le empieza a hablar mentira, a hablar del unicitarismo, del solo Jesús, del catolicismo, de la idolatría, de la teología de la prosperidad, de la reforma muerta, usted empieza a escucharlos y termina yéndose. Hermanos, el verdadero creyente no se deja seducir. Llegan esos, les hablan esos y al extraño no seguirán. Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, hermanos. Todos esos que mencionamos arriba, toda esa característica, el falso cristianismo, el antinomianismo, el mundo, todas esas cosas, hermano, la teología de la prosperidad, hermano, porque usted y yo no oímos a ladrones y salteadores. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, hermano. Pero no los oyeron las ovejas, hermano. Entonces, hermanos, los que se van siguiendo falsos maestros, un cristianismo tibio, light, ligero, carnal, mundano, bueno, hermano, muestran que no eran del rebaño del Señor. Vamos a Juan 17, hermanos. Aquí menciona mucho la palabra mundo, mundo. En el mismo contexto que está la cita de 1 de Juan 4:5. O más bien, en el mismo sentido, más bien. No somos del mundo, hermanos. Vaya a Juan 17, verso 6. Yo le voy diciendo, voy a leer algunas, voy a ir saltando varias citas.
Aquí nos muestra que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Es decir, estamos en la tierra, pero no somos del gobierno de este mundo. Cristo vino, nos muestra que Cristo vino y habló al mundo, pero nos sacó del mundo. El mundo, por tanto, nos odia, nos aborrece. Leamos. Verso 6, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Mire, a los hombres que del mundo me diste, que de la tierra le dio. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Vayas al 9. ¿Por quién ora Cristo? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruega por los que no le ha dado el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, dice Cristo, mas estos están en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos iban a quedar. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, mire, cuando estaba con ellos en el mundo, es decir, en la tierra, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Aquí es el mundo hostil, las personas, porque no son del mundo. Nosotros no somos de ese mundo hostil, si somos de esta tierra, o sea, es decir, si estamos en la tierra, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, es decir, de la tierra, sino que los guardes del mal. No son del mundo, es decir, de los principios del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hermanos. Entonces, hermanos, no somos del mundo, estamos en él. Cristo vino y habló al mundo, nos sacó de él. El mundo nos aborrece, hermano. No somos del mundo, hermanos. No somos del mundo, no somos mayoría, somos minoría, somos una pequeña manada dentro de este mundo, un remanente dentro de la iglesia visible también, hermanos. Tampoco somos mayoría en la iglesia visible. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, hermanos. Si usted está verdaderamente caminando en los caminos del Señor, si usted se ha apartado del mundo, si usted tiene un corazón nuevo, regenerado, no perfecto, sabemos que no somos perfectos, pero verdaderamente ya caminando tiempo en los caminos del Señor, verdaderamente corriendo, cuando usted mira su pasado y ve un crecimiento como la luz de la aurora, hermano, usted puede estar seguro que usted es un remanente escogido por gracia, hermano. Una manada pequeña. Aquellos de que el Señor se reservó, que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. No somos del mundo, hermano, como nuestro Cristo tampoco es del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, el verso 6 de 1 de Juan 4, lo leía iniciando este capítulo, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, hermanos. Mire lo que dijo J.C. Wright. J.C. Wright. J.C. Wright. Vivimos en una época
en que los hombres profesan su desagrado ante los dogmas y rehúyen cualquier teología controvertida. Aquel que se atreve a decir que una doctrina es verdadera y otra es falsa, debe esperar que le llamen radical y estrecho de miras y perder el beneplácito de los hombres, hermano. Hay que decir que una doctrina es falsa y una es verdad. ¿Usted tiene la verdad? Sí, 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 porque tengo la Biblia. Amén. Y la Biblia dice que lo que usted dice es mentira y lo que yo digo es verdad. Amén. Dice en otro lado también J.C. Wright: no recibiremos la alabanza de los hombres, hermanos. Se nos considerará extremistas, ascetas y excesivamente virtuosos. Aquellos que quieren servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo pensarán que ponemos el nivel demasiado alto, que exigimos demasiado. ¿Recuerda el sermón? Los muros de la iglesia, hermano. Es que eso no es de tender puentes, hermano. Eso es de poner muros. El Papa dice todo lo contrario, los falsos maestros. Claro, hermano, yo al pecador le extiendo las manos, pero él, una vez está acá, hermano, debe estar bajo los principios y el gobierno de este mundo, de la iglesia, perdón. Y los muros son altos. Los muros son altos. Dirán que estamos yendo demasiado lejos y demasiado rápido para el mundo en que vivimos. Que no nos preocupe nunca lo que digan los hombres, hermanos, de nosotros, mientras caminemos en la luz de la palabra de Dios. Esforcémonos y oremos para ser completamente independientes de la opinión humana e indiferentes a ella con tal de agradar a Dios. Recordemos la advertencia de nuestro Señor: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y las palabras de Pablo: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, hermano. No nos preocupemos por agradar al mundo. El mundo va a oír a los falsos. Prediquémosle la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Hermanos, ¿a quién estamos oyendo? ¿A quién oímos? Los cristianos verdaderos oímos la voz de nuestro pastor, de Cristo. El mundo, la voz de los falsos maestros. El mundo oye la voz del diablo. Escúcheme bien. Nosotros oímos las palabras de Dios, la voz de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 3 versos antes le estaba diciendo que vuestro padre era el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Hermanos, el mundo oye a los ladrones y salteadores. Nosotros oímos, conocemos y seguimos la voz del gran pastor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, hermanos. Hermanos, el mundo conoce a los suyos. Nosotros conocemos a Cristo y lo oímos. Y Él nos conoce. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, el mundo oye la voz de los extraños, de los mentirosos, de los ladrones, de los salteadores. Tristemente son la mayoría. Nosotros, manada pequeña, anunciamos los misterios del reino, los que hemos entrado por la puerta estrecha y estamos transitando el camino angosto. Somos aquellos escogidos por gracia. Se nos han concedido entender la voz de Cristo y a ellos no, hermanos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, hermanos. Hermanos, cuando alguien termina rechazando y rechaza, por más de que le predicaron y eso, bueno, hermano, su corazón no quería, no se le concedió tampoco entender los misterios del reino. Pero a nosotros, hermano, que eso humille nuestro corazón, humille nuestro ego, hermanos, a nosotros se nos fue concedido, hermano, concedido por pura gracia. Y su pueblo elegido,
aunque poco comparativamente con el mundo. Hermanos, somos pocos comparativamente con el mundo, también lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, hermanos, somos como la arena del mar, de toda tribu, lengua y nación. Y nosotros, seguiremos escuchando la voz de nuestro pastor, porque el que conoce a Dios nos oye, y ellos seguirán escuchando, porque Cristo nos rescató con su sangre, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, hermanos. O sea, sigamos hablando. El que es de Dios va a escuchar la voz de Dios, hermano. Y serán, así nos parezca que tan poquitos, hermano, de toda tribu, lengua y nación, hermano. Porque esta humanidad lleva 6.000 años aproximadamente, hermanos. Y ha habido salvos desde tiempos de Adán y Eva, hermanos. Y seguirán habiendo salvos hasta que entre el último de los gentiles. Y mi Biblia también dice que esa semilla de mostaza se va a extender por toda la tierra, hermanos. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor. Extendamos la voz de Dios por toda la tierra, hermanos. Hermanos, el mundo oye al padre de la mentira. El mundo no puede oír la voz de Cristo, porque Dios no es su padre. Ellos son del mundo. Cristo les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sigue diciendo más adelante: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Estas son palabras de Cristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y repito, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Uno queda muchas veces frustrado con las personas, hermanos. Hermano, pero hay que seguir insistiendo. Usted y yo éramos tanto o más rebeldes que ellos, hermanos. El mundo hoy oye la mentira, hermanos, y si siguen oyendo la mentira, si siguen rechazando la verdad, de todos modos, todos ellos, hermano, lo lamentarán, porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El mundo oye a los falsos, el mundo no oye la voz de Cristo, pero un día lo van a lamentar de todos modos. Tarde o temprano, en vida o en muerte, el mundo se dará cuenta de su error, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos aplican esta cita también a ese último gran día, hermanos. Es aplicable acá con nosotros, porque nos convence a usted y a mí de pecado, de justicia y juicio. Pero dice que también, porque Él vino en Pentecostés y empezó a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Pero también muchos lo aplican al último tiempo, que convencerá al mundo de su error, porque harán lamentación y dirán: la voz de Cristo era la verdadera, la Biblia era la verdad, lo que predicaban sus siervos era la verdad. Y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya será muy tarde, ya será para condenación eterna, ya no habrá nada que hacer. Hermanos, ¿a quién estamos oyendo? ¿De dónde somos? ¿Con qué principios vivimos? Hermanos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Hermanos, no desechemos la voz de Cristo, no oigamos al mundo, sus deseos, sus vanaglorias, la carnalidad. No desechemos la voz de Cristo. Mirad que no desechéis al que habla, hermanos. Veíamos hace 8 días. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Dice más adelante: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oigamos la voz de Cristo, no endurezcamos el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos,
van a seguir habiendo falsos maestros. Se van a multiplicar los falsos maestros. Pero eso no niega el cristianismo. Eso no hace que el cristianismo sea falso. El mundo muchas veces le dice a usted esas cosas. Le dice, pero ¿qué? Si allá esos pastores se roban la plata, si allá no sé qué. Eso no hace falso el cristianismo, hermano. Eso lo hace más verdadero, porque lo advierte. Él advirtió de esos falsos profetas que se iban a introducir herejías destructoras. Iban a haber falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y dice que al final de los tiempos se va a multiplicar la maldad. Van a haber más, hermano. Van a haber más sometidos a Roma, hermano. Los van a ver. Va a haber una iglesia protestante reformada rendida ante el papado, tristemente, hermano. Lo vamos a ver, hermano. Sus ojos lo van a ver. Nosotros lo vamos a ver, hermano. Porque eso ya está pasando. Ya lo estamos viendo, de hecho. No los oigamos. El mundo los va a oír. Van a decir, wow. Uy, usted antes como que no hablaba tan así. Ahorita como que está mejor. Y van a traer más gente. Van a engañar a muchos. Pero hermano, la palabra de Dios no cambia. Amén. No cambia de acuerdo a los tiempos. Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Sigue habiendo un camino estrecho que lleva a la vida. Sigue habiendo un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Sigue habiendo una sola vida cristiana, hermanos. De tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, hermanos. Solo hay un intermediario, solo hay una persona que nos acerca, un sacerdote que nos lleva, hermanos, por esta senda estrecha, hermanos. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero. El pueblo de Dios le ha vencido con la sangre del Cordero a este mundo, a Satanás. Los falsos maestros hablan conforme a los principios del mundo y el mundo en su mayoría los oye. No hagamos lo mismo, no los sigamos, porque ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, bendice esta palabra. Padre, que llegue. Tu palabra no está presa, Señor. Que llegue a más lugares, te lo ruego, Señor. Te lo imploro. Que llegue a más personas, Señor. Que sea como testimonio de lo que se dijo en esta tierra. Como aquellos 2 testigos que fueron muertos, Señor. Porque testificaron tu verdad, la verdad de tu palabra, la verdad de tu Hijo, la verdad del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guíanos, Señor. Guárdanos del espíritu de error, del espíritu del anticristo, del espíritu de la mentira, de los falsos maestros, de los seductores. Padre, guárdanos de los lisonjeros. Te lo rogamos. El mundo los oye, pero nosotros no los oímos porque nosotros somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, nosotros estamos bajo la soberanía de Cristo. Padre, por favor, llévanos, quítanos todas dudas de nuestra mente, quítanos todo engaño del diablo, quítanos todo dardo de fuego del maligno, Señor, por favor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.